Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que estén cuidándose muchísimo en casa y pasando el tiempo con la familia. Y para aprovechar el tiempo podemos seguir aprendiendo para enriquecer nuestro conocimiento. El día de hoy les voy a enseñar las diferencias de las preposiciones por y para. Entonces, la pregunta del día es, ¿por qué estudias español? Comenzamos. Bien, para responder a la pregunta, primero voy a responder yo, pero con una diferente pregunta. Sonia, ¿por qué estudias inglés? Respuesta número 1. Yo estudio inglés para tener mejores oportunidades de trabajo. Número 2. Yo estudio inglés por mis padres. Número 3. Yo estudio inglés porque quiero viajar por países de habla inglesa. Entonces vamos a analizar las tres respuestas para saber cuándo usamos para, por y por qué. La primera, como está escrita, ¿no? Estudio inglés para tener mejores oportunidades de trabajo. Es porque yo realmente quiero estudiar. Yo tengo muchas ganas de hacerlo. Es mi meta, porque quiero tener mejores oportunidades de trabajo. Pero vamos con la segunda respuesta. Yo estudio inglés por mis padres. Aquí, cuando uso por mis padres, ¿es porque yo realmente quiero estudiar? No, aquí existe una razón, una causa por la que yo estudio inglés. Y esa razón son mis padres. Entonces hay una diferencia con el uso de para. En el para yo realmente quiero y en el por hay una razón por la que tengo que hacer algo. Entonces, para darnos cuenta, se van a dar cuenta que siempre después de para tenemos un verbo en infinitivo y después de por tenemos un sustantivo. Entonces, el por qué. Yo estudio inglés porque quiero viajar por países de habla inglesa, pues no hay ningún problema porque después de la preposición por qué, nosotros simplemente tenemos que usar un verbo conjugado. No hay mucho problema. Pero con el por y para sí, porque en inglés saben que simplemente es for, ¿no? Entonces, para diferenciar los usos, ¿de acuerdo? Pero esto es como la regla muy básica. Todavía tenemos muchísimas características de las diferencias de por y para. Ahora les voy a decir las diferencias o las características de las preposiciones para. Número 1. Usamos para cuando tenemos un propósito, una finalidad o una meta. Como en el ejemplo, yo estudio inglés para tener mejores oportunidades de trabajo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ir con el segundo uso. Usamos cuando hablamos de un tiempo determinado. Por ejemplo, tengo que terminar mi tarea para el viernes. Entonces es un tiempo determinado para el viernes, ¿ok? Van a ser muchos ejemplos como estos, por favor. Bien, número 3, el uso es cuando hablamos de dirección. Por ejemplo, yo voy a viajar para el Salar de Uyuni. Está muy bien. O yo voy a viajar al Salar de Uyuni. Las preposiciones para o al o a están muy bien, ¿de acuerdo? No al, porque es a más el al, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de dirección, podemos usar cualquiera de los dos, para o a, ¿ok? También usamos cuando hablamos de destinatario, ¿sí? Porque esto responde a la pregunta ¿para quién? ¿Sí? Por ejemplo, este regalo es para ti. Es para quién. Ahí cuando para mí, para ti, para él, para ella. Entonces, en este caso usamos la preposición para. También podemos usar cuando hablamos de opinión.
Por ejemplo, para mí, aprender un idioma mientras estamos en casa es muy productivo. Entonces podemos seguir haciendo muchos ejemplos como estos para seguir practicando los usos de para, ¿ok? Ahora vamos a pasar a los usos de por. Primero usamos por cuando hablamos de causa o razón. Por ejemplo, ahora, esto es un ejemplo, ¿no? Ahora estamos en casa por el coronavirus. Sí, porque tenemos que quedarnos en casa, ¿sí? Para protegernos. Bien, segundo uso. Cuando hablamos de un lugar recorrido, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a la Isla del Sol por Copacabana. Entonces, es la ruta que usamos para llegar a un determinado lugar, en cualquier contexto, ¿no? Podemos decir también, por ejemplo, los ladrones entraron por la ventana. Entonces es el lugar recorrido. En este caso vamos a usar la preposición por. Bien, también usamos la preposición por cuando hablamos de un tiempo aproximado, ¿sí? Por ejemplo, ahora salgo al mercado una vez por semana. Sí, y eso es una realidad ahora en este momento que estamos sufriendo una crisis, ¿no? Pero podemos practicar de esta forma con muchos ejemplos, ¿de acuerdo? Escriban en casa para seguir aprendiendo. Y el cuarto uso también es cuando hablamos de medio. Por ejemplo, cuando decimos, te llamo por WhatsApp o te llamo por Instagram, ¿sí? La preposición por cuando usamos de medio, de redes sociales, televisión, ¿sí? Carta, fax, ¿ok? Y también cuando hablamos de parte del día. Por ejemplo, yo trabajo por las mañanas, ¿sí? O normalmente hablo con mis padres por las tardes. Entonces podemos usar esta diferencia de las preposiciones para y por, que son muy importantes cuando estamos aprendiendo español, ¿no? Porque cuando estamos aprendiendo muchos tenemos un problema de los usos cuando estamos comunicándonos, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir que hagan muchos ejemplos para practicar y con estas características, ¿no? Entonces ahora sí te voy a pedir que respondas a la pregunta ¿por qué estudias español? Escribe, trata de usar las tres preposiciones, por ejemplo, para, por y por qué, y puedas saber diferenciar cuál es la razón o cuál es tu propósito, ¿ok? Bien, les dejo con esto y por favor les pido que se cuiden muchísimo, protéjanse bastante, sonrían mucho, cuiden y amen. Hasta luego.